Muchas gracias por este trabajo precioso que están realizando. Voy a compartir ahora mi pantalla. Bien. ¿Logran ver la presentación de PowerPoint que compartí? ¿Me pueden decir si la ven? Bien, vamos. Recibo eco, un momento. Bien. Entonces, entre las situaciones de gran fragilidad de las cuales hablamos hoy, las personas ancianas afectadas por enfermedades neuroevolutivas como el Alzheimer se encuentran entre las más frágiles de todas, sin dudas. Cuando las capacidades cognitivas se ven afectadas, cuando la memoria se desmorona, a veces hasta el punto de no saber exactamente quién es uno, el ser humano se vuelve extremadamente vulnerable y dependiente de su entorno. ¿Cómo podría considerarse esta fragilidad como un puente hacia el cielo? Se trata de un conjunto de situaciones de extrema vulnerabilidad que nos permiten crear un puente sobre el cual se pueda avanzar acompañados con prudencia, con mucha precaución, pero no sin preparación. Entonces los invito a seguirme por este puente colgante, suspendido, en el acompañamiento espiritual de personas con enfermedades neuroevolutivas como el Alzheimer. Mi reflexión de esta tarde se divide en 3 momentos. La preparación de nuestro paso por el puente, a través del cual comenzamos a hablar correctamente de la demencia. Luego, la travesía del puente en la atención médica, la consideración de la dimensión espiritual de las personas con enfermedades neuroevolutivas y también de sus familiares y cuidadores. Y para ir más allá voy a mostrarles algunos desafíos para las comunidades de creyentes. Empezamos entonces por el primer punto. Hablar del Alzheimer antes de adentrarse en el puente de cuerda. La enfermedad del Alzheimer forma parte de lo que en medicina se conoce como demencias, que son enfermedades neuroevolutivas que alteran las funciones cognitivas, la conducta y el funcionamiento de la memoria. Hoy en día, la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente de las enfermedades neuroevolutivas y representa aproximadamente el 60% de los casos. Cada segundo hay personas que desarrollan esta enfermedad neuroevolutiva en el mundo. Más o menos hablamos de 57 millones de personas que padecen demencia en el mundo. Antes de empezar entonces a prepararnos para caminar con personas con demencia, conviene darnos cuenta de que nuestras palabras importan. La forma en la que hablamos de la enfermedad a las personas afectadas, enfermos, familiares, cuidadores, repercute en el modo en que éstas se perciben a sí mismas e incluso en su calidad de vida. La enfermedad asusta porque solo se ve en ella lo negativo. La imagen dominante para hablar de Alzheimer es la de una enfermedad de la pérdida parcial de la memoria y también de la facultad de expresarse. Al respecto, la autora francesa Colette Roumanoff escribía: al cerebro humano no le gusta perder. Habría que revisar el marketing de esta patología. Cualquier publicista lo diría con una imagen de este tipo. Esto es invendible. Por eso prefiero hablar de alteraciones, de modificaciones. En efecto, las personas con enfermedades neuroevolutivas de tipo Alzheimer nunca pierden la facultad de expresarse. Es cierto que a medida que avanza la enfermedad, su vocabulario verbal se reduce.
Y esta reducción crea una frustración tanto para el enfermo como para la persona a su lado, a su entorno. Pero esta pérdida o reducción no son lo mismo. Cuando algo se pierde, desaparece. Pero cuando lo perdido en la oscuridad encendemos una pequeñísima llama, todo cambia. Considerar a la persona en términos de pérdida equivale a apagar esa llama y encerrar a la persona en la oscuridad. La forma en la que hablamos de los enfermos influye en su calidad de vida. Esto es válido para los medios de comunicación, para el mundo médico, para la sociedad civil, pero también para la iglesia. Los lingüistas, como los que ven aquí, Baldwin Van Gorp, denominan enfoques dominantes a este marco enteramente negativo de la enfermedad en términos de pérdida, ruina, condena a muerte o regreso a la infancia, utilizados para hablar de esta enfermedad, pero efectivamente existen formas diferentes, alternativas para referirse a estas enfermedades. Y en los medios de comunicación, estos cuadros, estos marcos alternativos, se individuan con menos frecuencia que aquellos dominantes, pero existen. Por ejemplo, les quisiera mostrar las imágenes de algunas películas, como la de Ballerina Anciana, en el que se creó una hermosa película a través de la mano experta de la directora Bruni Tedeschi. Tenemos muchos reportajes al respecto y entonces en el discurso eclesial tenemos también marcos dominantes para personas con enfermedades neuroevolutivas que en general se asocian al sufrimiento y a la cruz. Otro cuadro dominante del enfoque eclesial está conectado con el que utilizó el Papa Francisco en 2014, cuando habló del Alzheimer espiritual, para definir la situación dentro de la curia. Con el término Alzheimer espiritual, estigmatizó la vida espiritual de las personas enfermas. Entonces, todos aquellos que operan dentro de las parroquias y de los hospitales sabrán que la capacidad espiritual de estas personas se mantiene activa durante mucho tiempo. Otro enfoque dominante para hablar de los enfermos es considerarlos uno de estos más pequeños. Cuando en la pastoral leemos Mateo 25, las personas enfermas están asociadas con uno de estos más pequeños, con un objeto de asistencia. En nuestra pastoral nos limitamos a menudo a exhortar a los fieles a visitar a los enfermos, a dar de comer al hambriento, a acoger al forastero. Porque es haciendo esto con uno de estos hermanos míos más pequeños, como los fieles acogen al Señor y preparan su entrada en el reino. Raramente en la pastoral nos preguntamos cómo visitan los enfermos. Y es imaginable, y sin embargo, ¿es imaginable que el Señor no llame también a ellos a cuidar de los demás? Es un asunto de gran envergadura, porque su derecho a recibir en herencia el reino depende de ello. Entonces los invito a cambiar de enfoque y a plantearnos la pregunta: ¿cómo visitan los enfermos a otros enfermos o incluso a cualquier persona? Sugiero la adopción de un contraenfoque. Consideremos a la persona mayor y enferma como un discípulo con una vocación.
Sobre esto ha reflexionado el teólogo escocés John Swinton. Como ven aquí, y en su libro Living in the Memories of God, Vivir en la memoria de Dios, profundizó este aspecto. Él es profesor de teología práctica en Aberdeen, enfermero psiquiátrico y también capellán del rey. ¿Cuál puede ser la vocación de una persona creyente que tiene Alzheimer? Esta es la pregunta provocadora que John Swinton plantea a sus estudiantes de teología. Por lo general, los estudiantes responden que esto es asunto de los equipos de visitadores de enfermos, pero, según Swinton, se trata de un error de categorización. Él aboga porque se consideran a las personas mayores con demencia como discípulos con una vocación. La atención pastoral es, por supuesto, importante, pero el discípulo y la vocación son aspectos esenciales de la vida cristiana que debemos sostener a lo largo de toda la existencia. Es sorprendente ver cómo este contraenfoque cambia por completo la perspectiva sobre estas personas. Mientras se las considera enfermas y necesitadas, podemos limitarnos a visitarlas, cuidarlas, en respuesta a Mateo 25. Pero si les reconocemos su condición de discípulos con una vocación, el objetivo de nuestro acompañamiento cambia. Acompañar a estas personas tal vez ya no sea la preocupación exclusiva de la pastoral de la salud. Se trata más bien de una actividad de las cuales tienen que ocuparse también los servicios de pastoral vocacional, que tienen que preguntarse cómo discernir la vocación y la misión de una persona con la enfermedad de Alzheimer y a qué la llama Dios. John Swinton considera la vocación como una participación fiel en la obra de Dios en el mundo, y todo ser humano tiene la vocación de responder a la llamada de Dios desde su punto de vista. Cuidar los unos de los otros es ciertamente un aspecto fundamental de nuestra vocación, según el relato del Génesis. Esto plantea un punto crucial. Ser receptor de cuidados, recibir cuidados, es un aspecto igualmente esencial de nuestra vocación. Lo uno no va sin lo otro. Recibir cuidados no es degradante ni vergonzoso, al contrario, esto dice Swinton, es un reflejo profundo del amor divino hacia los seres humanos vulnerables y dependientes. Por consiguiente, depender de los cuidados de los demás, recibir cuidados y dejarse amar es participar plenamente en la obra de Dios en el mundo. Por lo tanto, cuando una persona enferma se lamenta de que ya no sirve para nada, tal vez tal vez alguien que se ocupa de los ancianos lo escucha en general. Un elemento de respuesta para utilizar es: su vocación de discípulo hoy consiste en dejarse amar, dejar que alguien tome cuidados de usted, porque Dios nos demuestra así su amor a cada uno de nosotros. Hablar así de la dependencia en términos de vocación, de discipulado, proporciona un contraenfoque capacitador frente a la objetivación de las personas mayores y dependientes. Pero sé muy bien que no es tan sencillo. Si queremos tomarnos en serio la vocación de discípulos de las personas ancianas y enfermas, tenemos que asegurarnos que puedan ser acompañados también desde el punto de vista espiritual. A continuación, quisiera analizar con ustedes cómo podemos en la Iglesia acompañar espiritualmente a las personas con la enfermedad de Alzheimer. Y este va a ser mi segundo punto. ¿Cómo acompañar a las personas enfermas en el puente suspendido? En Bélgica, en 2020,
Una joven doctora en psicología, Laura DeWitt, que la tienen aquí, llevó a cabo una investigación que demostró que para las personas mayores con demencia, numerosas fuentes de bienestar permiten dar sentido a la vida. Estas fuentes son, como es lógico, las relaciones de amistad y familiares. Pero más sorprendentemente, el crecimiento personal y el sentimiento de pertenencia. Y como iglesia, el sentimiento de pertenecer a un lugar. Laura DeWitt nos muestra cómo una puntuación disminuida en el MMSE a nivel cognitivo no corresponde necesariamente a una pérdida del sentido de la vida para los enfermos. También muestra cómo el entorno deprecia y devalúa constantemente la palabra de las personas enfermas. Les muestro un ejemplo. El señor Fuchs vive en la unidad de Alzheimer de la residencia de ancianos. Lo voy a ver y le pregunto si es feliz. Él me responde muy convencido que sí. Ahora, ustedes obviamente me pueden decir, tengo una posibilidad de 2 para tener esta respuesta. Y sí, es verdad. Pero le pregunté a una persona en estado de Alzheimer avanzado, ¿qué lo hace feliz? Y la respuesta fue mi familia, mis hijos. Y es una respuesta que obtuve en un periodo sucesivo al lockdown, a la pandemia. Así que se trata de una respuesta pertinente. Su hija estaba allí. ¿Y saben qué me susurró al oído después de escuchar esta respuesta? No le haga caso, ya no sabe lo que dice. Y no es, y no es dramático ver que a los ojos de la sociedad la palabra de las personas mayores con enfermedades neuroevolutivas ya no tiene ningún valor. Las investigaciones, como la de Laura DeWitt, destacan que sigue siendo posible experimentar un sentido en la vida, incluso cuando una persona tiene una enfermedad neuroevolutiva en estadio avanzado. Laura DeWitt afirma que es absolutamente necesario seguir velando por el desarrollo integral de los enfermos. Este desarrollo pasa a través también de un acompañamiento espiritual. Como iglesia tenemos aquí un papel para desempeñar. Pero ¿cómo podemos acompañar espiritualmente a estas personas, nosotros? ¿Cómo podemos hacerlo si no somos profesionales de la salud, ni psicólogos, ni geriatras? Existen métodos probados para ello. Y a continuación me gustaría llevarlos conmigo a mi experiencia de acompañamiento a personas con enfermedades neuroevolutivas a través del método de la spiritual reminiscence, reminiscencia espiritual. Porque efectivamente un eco del trabajo de Laura DeWitt llama a la práctica de la reminiscencia espiritual, una práctica que se inserta en las terapias de reminiscencia en el ámbito de la asistencia, que se utilizan como terapias no farmacológicas, sino al igual que la arteterapia o terapias ocupacionales de memoria. Y me parece importante no descargar demasiado rápido la búsqueda de sentido al acompañar a estos enfermos, porque todas estas terapias ocupan a la persona desde un punto de vista lúdico, pero no buscan despertar, estimular a los 5 sentidos, porque piensan que las personas no pueden razonar. Entonces, estas terapias ocupacionales no son válidas ni adaptables a todos, adecuadas para todos. El doctor John prefería la búsqueda de los sentidos a las actividades lúdicas.
Es un cirujano cardíaco que vivía en una unidad cerrada de Alzheimer y cada miércoles una voluntaria de la asociación iba a jugar con los residentes y comenzaba con una actividad, un juego de loto. Y a él le irritaba. Él decía, no quiero jugar a tu juego de porquería. Era una situación particular. Pero cuando estaba allí, él quería discutir conmigo de mi trabajo. Me preguntaba qué hacía yo en la teología. Y le decía, busco a Dios. Y me preguntaba, ¿y lo encontró? Y así que yo le respondí, es Él quien me encontró a mí. Permitir la búsqueda de sentido es una tarea esencial de la pastoral. Para los capellanes en los hospitales, esto constituye una gran parte de su día a día. Para los agentes pastorales en las parroquias, confrontadas al envejecimiento de la población constantemente, la búsqueda de sentido de las personas mayores debería ser también una de sus principales preocupaciones. Siendo la ancianidad avanzada, a menudo la edad en que las personas sobre el sentido se vuelven más acuciantes. Existen métodos para acompañar la búsqueda de sentido en personas con enfermedades neuroevolutivas. Una investigadora australiana se le ocurrió cruzar los aportes de las terapias de reminiscencia con las intuiciones del spiritual care, atención espiritual. Se llama Elizabeth McKinley y desarrolló un método de spiritual reminiscence. Se trata de un método experimentado en todo el mundo, donde la intuición central del método es que el presente es a menudo el único tiempo accesible para el enfermo. Por eso, explora la experiencia presente de la persona enferma, lo que a veces provoca la emergencia de recuerdos lejanos. Cada sesión se estructura en torno a una temática. La versión corta del método, que es la que yo pude experimentar en Francia, se articula en 6 temas que ven aquí: el sentido de la vida, las relaciones y la soledad, esperanzas e inquietudes, envejecer y esperar, la fe, la amistad y la iglesia. Puede parecer sorprendente abordar temas tan profundos con personas desorientadas, pero a menudo les resulta más fácil responder a preguntas tipo, ¿qué le hace feliz? ¿Qué ha comido hoy? Sin embargo, esta última es la pregunta que se les hace con más frecuencia. Este método es adecuado para intercambios en grupos pequeños de 5 o 6 participantes, pero también puede practicarse de forma individual. El encuentro debe realizarse en un espacio seguro, agradable, confortable, donde las personas desorientadas se sientan bien. Sillas cómodas, una mesa con flores, un cartel con el tema de la sesión. Y luego, más o menos, como hago yo, un icono. Cada sesión dura 30 a 45 minutos y se estructura siempre de la misma manera. Los invito a seguirme en una sesión de reminiscencia espiritual. Seguramente tenemos un tiempo de acogida en el que me presento, llevo una etiqueta grande con mi nombre. Cada persona dice su nombre y le pregunto si puedo llamarlos por su nombre de pila. Segundo, anuncio o hago leer el tema del día reflejado en el cartel. Un día, al oír que el tema del día era envejecer, una anciana replicó, «De eso no se habla», para decir que se trataba de un argumento, de un tema que no se trataba en general. Cantamos, después muestro una imagen artística para guiar la conversación. No llevo más fotos porque los desestabiliza no reconocer a las personas de la familia. Y cuando la gente ve una foto,
se pone nerviosa, así que empiezo con objetos, iconos. Después tenemos 2 o 3 preguntas que estructuran el diálogo. ¿Qué hace usted cuando se siente solo? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Para qué sirven los amigos? Las personas enfermas tardan a veces bastante tiempo en responder. A veces voy por la tercera pregunta cuando alguien responde la primera. Y justamente el objetivo es hacer que las personas hablen entre sí, no solo conmigo. En un contexto eclesial, propongo también una oración. Podemos rezar por nuestros amigos y no nos olvidemos que el Papa Francisco nos dio esta misión de oración a las personas mayores y enfermas, que esta oración es esencial en el magisterio de la fragilidad. Es fundamental. Después cantamos el mismo canto del principio y por último nos despedimos. Luego se merienda, se comparte un poco. Y lo que me parece entusiasmante de este método es que puede contribuir a mantener una relación significativa con personas con enfermedades neuroevolutivas, fuera de un marco terapéutico. El objetivo no es curar o sanar, sino crear, en sentido médico, ¿no? Sino crear vínculos y permitir la búsqueda de sentido de la vida de una persona. Es importante no medicalizar la totalidad de la vida de una persona. Esto que ven es la señora K. Tiene una MMSE inferior a 9, es muy comunicativa, pero su lenguaje está plagado de palabras genéricas que hacen imposible una conversación real. Cuando llego a la residencia, se muestra siempre interesada por mis joyas, los toca, les dicen, esto, qué lindo. La señora K participa en el grupo de diálogo, de renacimiento espiritual, y cuando me dirijo a ella balbucea una respuesta que no siempre tiene sentido para mí. El día en que nos conocimos, llevé el icono de Jesús, conocido como el Cristo y sus amigos, y su amigo. La señora K miró muy bien el icono con una intensidad inusual y me dijo, me gustaría rezar por alguien. Y así comenzamos a orar en Sieme porque se trataba de algo importante esta oración. La semana siguiente afrontamos el tema de la soledad y la señora acá se quedó en silencio durante el debate. Y yo pensaba que no estaba entendiendo el tema del día. Pero al final del encuentro pregunto a los participantes si quieren añadir algo. Y justamente ella levanta la mano y dice, quiero decir que la solución a la soledad es la solicitud. La solución a la soledad es la solicitud. Le agradezco por esta hermosa conclusión. Y la señora acá se muestra radiante porque ha entendido que había dicho algo importante. Entonces, me quedé asombrada de la pertinencia del comentario y lamento no haber grabado el encuentro porque nadie en su entorno cree que la señora K sea aún capaz de semejante agudeza verbal. Así que el objetivo de la reminiscencia espiritual no es provocar estas perlas de vida que los médicos llaman lucideces momentáneas. Hay que tener mucho cuidado de no crear falsas esperanzas en los cuidadores o familiares. A veces los familiares me dicen, usted consigue hacerlos hablar, pero no es el caso en absoluto. La reminiscencia no cura.
No hace volver la palabra ni la memoria. Es una técnica que me permite ponerme a la escucha. Y la estructura es clara y casi ritualizada y nos permite hacernos sentir a gusto. Y de sorprenderse. Delante al vacío aparente de la demencia, el método de la reminiscencia espiritual ofrece un vademecum con una lista de temas para abordar para sostener la relación. El reto consiste en crear durante el espacio del encuentro un lugar de confianza y diálogo donde todos los protagonistas puedan desarrollarse y creer en la humanidad. Y crecer en humanidad. Es una doble acción positiva que yo llamo capacitadora. Deconstruye las representaciones deshumanizadoras para permitir el advenimiento de una relación digna de la civilización del amor, tan querida por Pablo VI, donde reine una cultura de la vida, como decía Juan Pablo II, o una cultura del cuidado, como decía el Papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz en 2021. Creo que nos permite adentrarnos en un puente de cuerda hacia el cielo para tomar la imagen, como decía el Papa León XIV. Con estas lucideces como las de la señora K, no son tan excepcionales, pero es necesario que haya alguien para recoger esas palabras. Y ahí es donde radica el problema, porque a veces la persona enferma está sola o rodeada de otros enfermos. Para que los enfermos sigan sintiéndose parte de una comunidad, algunas comunidades cristianas han iniciado la dinámica de las Dementia Friendly Churches, iglesias amigables con la demencia. Y será mi último punto. ¿Cómo podemos caminar juntos por un puente hacia el cielo? Estoy convencida de que la iglesia tiene un papel fundamental que desempeñar en el acompañamiento de los enfermos y de sus familias, al lado de los profesionales de la salud, pero fuera del itinerario médico puramente. Las iglesias amigables con la demencia se suman a iniciativas de sensibilización de diferentes asociaciones de toda Europa y más allá. Y se movilizan en torno a 5 ejes. Informar a los fieles sobre las enfermedades neuroevolutivas y sobre las modalidades de acompañamiento. Acompañar activamente a las personas enfermas y a sus familias. Favorecer la participación de los enfermos y sus familiares en el conjunto de la vida comunitaria, considerando a los discípulos con una vocación. Organizar celebraciones adaptadas, salvaguardando al mismo tiempo la ritualidad católica, que permite participar, porque estos rituales forman parte de su existencia, y luego trabajar para mejorar la accesibilidad de los edificios. Las parroquias que trabajan en este camino reflexionan no solo sobre lo que pueden hacer por las personas enfermas, sino también sobre cómo estas personas contribuyen a hacer crecer a la comunidad, sobre cómo pueden seguir siendo discípulos en pleno derecho. Creo que es nuestro deber como teólogos proporcionar un contraenfoque teológico, o sea, una teología capacitadora que movilice los recursos espirituales de nuestra fe para alimentar a la esperanza de los enfermos de seguir siendo valorados como sujetos y miembros de pleno derecho de la comunidad. Sostener esta esperanza se convierte, para mí, en un acto de resistencia, porque cuando nuestros contemporáneos comprendan que se sigue siendo una persona valiosa y valorable, tal vez dejen de presuponer que es mejor morir que vivir con Alzheimer. Sin embargo, vivir con Alzheimer seguirá siendo siempre un viaje conjunto en la fragilidad, que requerirá cruzar este puente suspendido hacia el cielo. Gracias.